Hola, este es el último video perteneciente a la guía número 3 de nuestro proyecto de pensamiento computacional para la resolución de problemas matemáticos. Bienvenidos. En este último video y por ende en esta última guía y en nuestro último podcast hablaremos entonces de algo importante dentro de nuestros algoritmos o diagramas de flujo, como son las variables. Las variables son muy utilizadas como espacios para guardar información. ¿Por qué es importante guardar la información? Porque necesitamos recordar ese valor para luego poder hacer cálculos, poder llevar conteos, realizar operaciones matemáticas y así poder dar una respuesta dentro de la solución al problema. Las variables pueden ser numéricas, en este caso, donde podemos guardar cualquier tipo de información numérico o de otro tipo para realizar operaciones y dar respuestas dentro del algoritmo. Y también tenemos otro grupo de variables que son las booleanas. Estas variables solo toman dos valores, o verdadero o falso. Y dependiendo de su valor, también tienen incidencia o también tienen una serie de pasos o instrucciones que se siguen dependiendo de ellas. Las variables normalmente las nombramos con letras, una sola letra, X, Y, Z, como valores bastante comunes, pero cualquier letra del alfabeto puede ser utilizada. También podemos colocarle nombres, palabras que hagan referencia a de qué se trata ese valor. Como por ejemplo aquí, suma, podemos llamarle una variable cantidad, podemos llamarle a una variable sueldo. Todo depende de qué se trate la variable. Y así colocamos palabras que hagan referencia a ella. También podemos nombrar las variables con grupos de palabras que den un sentido nuevamente a lo que se trata la variable. Por ejemplo, cantidad de zapatos. Sabemos fácilmente que el valor que está ahí guardado hace referencia a la cantidad de zapatos. Una variable que se llama sueldo básico inmediatamente nos da a entender que el valor que está ahí hace referencia a un sueldo de un empleado. Vamos a continuar con el ejemplo. Hacemos un primer ejemplo donde hablamos del caso de Felipe, que es un atleta de alto rendimiento y se prepara para una carrera. Felipe ha decidido dejar al azar la cantidad de kilómetros diarios que va a correr durante una semana. Lanzará un dado 7 veces y cada valor que salga corresponderá al número de kilómetros que va a correr cada día. Quiere decir, cada lanzamiento corresponderá, por ejemplo, a los kilómetros que correrá el lunes, luego a los kilómetros que correrá el martes, posterior a los kilómetros que correrá el miércoles y así sucesivamente. 7 lanzamientos. Pero también Felipe quiere llevar la sumatoria o el conteo de cuántos kilómetros va a correr durante la semana. Quiere decir que cada vez que lance un dado y decida cuántos kilómetros correrá ese día, ese valor debe sumarse y acumularse para sacar la cuenta de cuántos kilómetros correrá al final de la semana. Muy bien, entonces necesitamos una variable que nos acumule y nos vaya sumando cuántos kilómetros finalmente correrá la semana. Quiere decir, cada vez que lance el dado y decida los kilómetros de un día, los debemos ir sumando al total de la semana. Así que nuestro primer paso es colocar la variable kilómetros semanales en 0. ¿Por qué en 0? Porque necesitamos que tenga un valor inicial para luego
ir sumándole y sumándole cada vez que lanzamos el dado. Para representar eso de colocar o guardar información en una variable, colocamos el nombre de la variable, luego el signo igual y luego el valor que le vamos a asignar. Es muy importante que esta sea la estructura y así entenderemos que estamos colocándole valor a una variable. Luego, cuando ya tenemos nuestra primera variable iniciada, lanzaríamos el dado por primera vez, ¿cierto? Esto da inicio al proceso. Ese valor de la variable, ese valor del dado, será guardado en la variable de los kilómetros diarios. Quiere decir que ese valor que salió en el dado corresponde a un día. Por lo tanto, se lo vamos a asignar a una variable que se llama kilómetros diarios. ¿Por qué es importante tener una variable aquí? Porque luego ese valor es el que vamos a sumar en los kilómetros semanales. Necesitamos guardar el valor de cuánto salió en el dado para luego poderlo sumar a los kilómetros semanales. Entonces, ese es el paso siguiente. Vamos a sumar o acumular los kilómetros diarios en los kilómetros semanales. Y eso debe suceder cada vez que se lance el dado. Cada vez que lancemos el dado, a los kilómetros semanales le vamos a colocar lo que ya traía. O sea, repetimos el valor, porque ese valor no se puede perder. Lo que ya tenía y le sumamos los kilómetros diarios, o sea, el valor del dado. Ojo, es muy importante. La variable kilómetros semanales va a cambiar, pero debemos colocar lo que ya tenía guardado, por eso lo colocamos después del igual, y le sumamos el nuevo valor que salió en el dado. Muy bien, cuando ya lanzamos el dado y sumamos el valor, nos preguntamos, ¿será que ya terminamos con el lanzamiento o apenas o nos falta algún lanzamiento? Esta condición va a dar paso a que se repita el grupo de acciones. ¿Por qué? Porque necesitamos volver a lanzar el dado para un siguiente día. Por lo tanto, si no ha sucedido, si no hemos hecho los 7 lanzamientos, vamos a crear un bucle que regrese nuevamente al proceso de lanzar el dado, definir los kilómetros diarios y sumárselo a los kilómetros semanales. Muy bien. Cuando ya tenemos los 7 lanzamientos, entonces habrá una decisión de sí. Y en ese caso presentaremos los resultados de los kilómetros semanales. Y cuando ya demos el resultado de cuántos kilómetros va a correr a la semana, ya definimos cuántos kilómetros va a correr en cada día, pues hemos llegado al final de nuestro algoritmo o de nuestro grupo de pasos e instrucciones. Vamos a mirar la actividad sugerida, realizada y explicada dentro de la guía. Tenemos un algoritmo y esta es una habilidad que también es importante para nosotros dentro del proceso de pensamiento computacional. Cuando tenemos algoritmos ya dados o tenemos un grupo de pasos ya establecidos, podemos comprobar su efectividad. Podemos mirar y seguir el paso a paso y mirar si cumple con la tarea asignada o no. En este caso tenemos un algoritmo llamado Siga la pared. Entonces, con este algoritmo nos dicen que cualquier laberinto o cualquier sistema de túneles podemos recorrerlo con estos pasos. Vamos a hacer un paso a paso de cómo funciona este algoritmo y de esa manera comprobar. Entonces, iniciamos con nuestro pequeño insecto que nos servirá para ir caminando y recorriendo el algoritmo y los pasos. El inicio nos dice que avanzamos un paso. Es el primer paso que tenemos aquí. Efectivamente avanzamos un paso. Luego continuamos en nuestro proceso y dice
¿A la izquierda puedo seguir? Es una pregunta que se nos formula como segunda instrucción. A la izquierda y como primer condicional. ¿Puedo seguir? Efectivamente, si vemos la posición del insecto, vemos que a la izquierda puede seguir. Por lo tanto, va hacia el camino del sí y nos indica que debe haber un giro de 90 grados y luego regresará al paso inicial. Entonces, le indicamos al insecto que debe hacer un giro de 90 grados y al regresar al primer paso, avanzará un paso más. Nuevamente continúa al segundo paso, que es un condicional. A la izquierda puedo seguir. Nos damos cuenta que según la posición del insecto, no puede seguir a la izquierda, ¿verdad? Continuamos entonces por acá. ¿Hay una pared enfrente? Claro, comprobamos que hay una pared enfrente. Entonces, al seguir pregunta que sí puede seguir a la derecha. Claro que sí. Vemos entonces que hay el espacio y si va por el sí, girará 90 grados a la derecha y luego retornará al primer paso. Hagámoslo entonces. Nuestro insecto girará a la derecha y avanzará un paso. Nuevamente preguntará que si puede seguir a la izquierda y no puede porque tiene una pared. Según su posición, tiene una pared. Al preguntar que si hay una pared enfrente, nos encontramos con que no. Ese no nos lleva nuevamente al primer paso. Inmediatamente sabemos que ya debemos avanzar un nuevo paso. Listo. Nos encontramos en el primer paso. Entonces, el primer condicional, a la izquierda puedo seguir. Sí, según la posición del insecto, a la izquierda puede seguir. Entonces, llegará aquí, girará 90 grados, regresará al primer paso. Hagámoslo y le indicamos que debe dar un giro de 90 grados y en el primer paso nuevamente avanzará. Se pregunta, ¿a la izquierda puede seguir? Efectivamente, según la posición del insecto, a la izquierda puede seguir, ¿cierto? Porque no hay nada que se lo impida. Entonces dará un giro de 90 grados y regresará al paso inicial. Indiquémosle entonces a nuestro insecto que puede girar 90 grados y puede avanzar. Vuelve, inicia el proceso. Pregunta que si a la izquierda puede seguir y sabemos que no porque tiene una pared a un lado. Por lo tanto, continuará y preguntará que si hay una pared enfrente. No hay nada enfrente, así que subirá y nuevamente avanzará un paso. Inicia otra vez el algoritmo. Le indicamos entonces a nuestro insecto muy bien que avanza un paso. Vuelve a preguntar que si a la izquierda puedo seguir y vemos que no, sigue teniendo pared a su lado izquierdo. ¿Hay pared enfrente? No. Vuelve a subir y avanzar un nuevo paso. Indiquémosle el insecto avanzará un nuevo paso. Y pregunta que si a la izquierda puede seguir. Efectivamente, nos damos cuenta que a la izquierda puede seguir. Entonces hará un giro de 90 y regresará al primer paso. Le indicamos al insecto que gire 90 grados y avance un paso. Muy bien. Llegamos a un punto interesante aquí. Al avanzar el paso, nos encontramos entonces en el primer condicional. ¿Puede seguir a la izquierda? Sabemos que no puede seguir porque hay una pared. Continúa. ¿Hay pared enfrente? Sí, efectivamente. Tiene una pared enfrente. Continúa. ¿A la derecha puede seguir?
no puede seguir. Tiene una pared que se lo impide. Así que continúa. Y pregunta, ¿llegué al final? No, sabemos que no hemos llegado a la salida. Por lo tanto, la siguiente instrucción es dar un giro de 180 grados, o sea, vamos a quedar hacia el lado opuesto y luego de ese giro volverá al primer paso para iniciar a avanzar. Vamos a indicarle entonces al pequeño insecto que debe dar un giro de 180 grados, muy bien, y a partir de ahí a avanzar. En este punto te invito a que continúes comprobando de qué manera y siguiendo los pasos podemos llevar este pequeño insecto hasta el final de este laberinto donde esta manito con dedito arriba lo está esperando. Muy bien. Vamos a continuar con las actividades que están sugeridas en la guía. En la guía tenemos entonces esta actividad donde tenemos 10 figuras que una a una definirán cuál fracción la representa. Te recuerdo que la fracción se define en el numerador, colocamos la cantidad de partes sombreadas. Y en el denominador colocaríamos el total de partes de toda la figura. Así vamos a ir dando respuesta al algoritmo. Miramos cuál es la figura, preguntamos cuántas partes están coloreadas, la podemos guardar en una variable, cuántas partes tiene la figura, la guardamos en otra variable y luego dividimos esa variable del numerador entre la variable denominador. Podemos llamarlas de esa manera o puedes llamarla de cualquier otra. Y damos una respuesta de cuál es la fracción de esa figura. Y así vamos a ir pasando una a una por cada una de las figuras que se te presentan aquí. Así que crearás un algoritmo con un bucle que permita crear o dar respuesta a las 10 figuras. De igual manera, encontrarás un laberinto muy parecido al del ejercicio que acabamos de realizar, pero esta vez tú podrás crear o tomar ese laberinto y el algoritmo que ya conocemos y comprobar si también el algoritmo es efectivo para ese laberinto. Con estas actividades terminamos entonces nuestro proyecto, nuestras guías y actividades para el pensamiento computacional y su aporte a la resolución de problemas matemáticos. No olvides enviar tus evidencias al grupo de WhatsApp y así poder comprobar el aprovechamiento de las actividades. Posterior a esto, te estaré indicando cuáles serán las actividades post-diagnóstico que nos permitirán comprobar qué tanto ha sido beneficioso para ti practicar con todas estas actividades, incluyendo las guías, los podcasts y los videos que acabamos de ver. Te espero pronto para continuar con otras actividades de nuestro proyecto. Nos veremos y espero que haya sido de mucho agrado y de mucho aprovechamiento esto.